Gracias. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? No, no se me oye bien. Ah, sí. Más hacer. Bueno, a ver si es que necesitaba yo ese micrófono estelar para que se me oyera bien. Bueno, si no me escuchan, me indican, por favor, sobre todo los de detrás, para que les pueda llegar mis palabras. Antes de comenzar, es obligado, al igual que han hecho mis compañeros, agradecer el que se me haya invitado a participar en este curso y sobre todo que se me haya invitado con un tema muy querido para mí y al que llevo dedicados muchos años de investigación, que es el tema de la platería. La platería, hasta hace muy poco tiempo, ha sido dentro de las artes americanas prácticamente desconocida. Y ha sido prácticamente desconocida, yo creo que por varias razones, pero básicamente por la dificultad que tiene el estudio de las piezas de plata y de oro, porque más que ningún otro objeto artístico está sujeto a los movimientos, a la movilidad de las mismas como consecuencia de los traslados de los ajuares. Y en este caso, actualmente, también por el tema del coleccionismo, porque las casas de subastas, los anticuarios, muestran obras de distintos sitios, con lo cual se descontextualizan, se sacan de sus lugares de origen y para poder armar después unas buenas clasificaciones y unas buenas adjudicaciones a los distintos centros plateros es complicado. A esto además se une el hecho de que tanto los objetos de plata y de oro americanos carecen en la mayor parte de los casos de las marcas reglamentarias que podían llevarnos a los estudiosos a poder identificar cuáles eran los lugares, los plateros y los lugares de origen. Estas dos dificultades yo creo que son las que en cierto sentido han impedido que se haya abordado hasta época bastante reciente el estudio de las mismas y para lo cual además el estudio hace falta de una gran iniciativa de viajes, de labores de archivo, de inventariación de trabajos de campo, es decir que lleva detrás el estudio de un gran esfuerzo. Este arte, por lo tanto, es muy reciente y ha tomado un impulso enorme en los últimos años como consecuencia de las publicaciones, no tanto de los artículos que se pierden en la bibliografía, sino de buenas ediciones de libros y sobre todo de las exposiciones que, acompañadas de catálogos, ayudan a algo que para mí es importantísimo y es demostrar que la platería americana es una platería realmente brillante en su realización, en su originalidad y que por lo tanto hay que rescatarla como un arte mayor dentro de las consabidas artes mayores como son la arquitectura, la escultura y la pintura. En el caso de la platería americana, yo he tratado siempre de estudiarla desde dentro y no con una óptica europea o española, porque eso yo creo que lo que proporciona es una equivocación en el análisis, porque claro, acercarnos a la platería americana tratando de buscar los antecedentes españoles o que tal pieza se parece en su tipología o en la decoración con lo que se ha producido aquí en la península, yo creo que no es llegar al fondo de la cuestión y yo dentro de este tiempo corto que nos han dado de 60 minutos abordar o tratar de exponerles muchas más cosas de las que hoy voy a plantear era complicado, porque son 60 minutos frente a todo un continente americano y una cronología que es igualmente vasta que el continente americano, como son los 4 siglos de presencia española en aquel territorio. En realidad, a la dificultad se le añade el hecho de que casi todas las piezas son anónimas. Son anónimas y este anonimato
pues nos lleva a tener que hilar muy fino para poder ir descubriendo aquí y allá, a veces en lugares tan lejanos como pueda ser Westfalia en Alemania, para poder entender una cierta semejanza o una interpretación de una obra que no está, por ejemplo, en Potosí, ni la vamos a encontrar en Lima. O sea, que esto es como un puzzle, que hay que armarlo a base de paciencia, de investigar mucho y de tratar de interrelacionar las cosas. La platería americana tiene, para mí, además de lo que yo les voy a ir mostrando a continuación, tiene la cualidad de que gracias a la platería americana podemos en muchos casos el poder recomponer, el poder entender, el poder dibujar y perfilar gran parte de la platería española. Y digo esto porque, bueno, de todos he sabido que somos muy depredadores y nos gusta mucho con los cambios de gusto liquidar lo que es del 17 para hacer cosas del 18, etcétera, etcétera. Y esta tendencia muy española es lo que ha llevado a la destrucción de gran parte de la platería española. Así que hoy, si queremos entender cómo debió ser, o en parte cómo debió comportarse esta sociedad española a la hora de elegir sus objetos, sobre todo los del mundo profano, los del mundo civil, tenemos que acudir a la platería americana. Yo no he encontrado, quizá a lo mejor, pero no he encontrado en mis largos años de investigación ninguna pieza tan interesante como son los Bernegales, de los cuales les mostraré luego algunas imágenes, en España. Sin embargo, en México y en el Perú, es decir, en los dos grandes virreinatos, aparecerán piezas que nos harán descubrirnos desde el punto de vista del contenido y de la calidad artística que no vamos a tener en España. Es decir, que la mirada hacia lo americano nos va a permitir hacer un entendimiento y una mirada hacia lo nuestro. Se ha planteado ya, vamos, en las charlas de estos días anteriores, algo que yo quiero hoy subrayar, y es el hecho de que la platería americana, lo mismo que las demás artes, son no una traslación o una transculturación de las formas de los gustos españoles. La arquitectura, ayer lo veíamos, cómo no hay ninguna masía, cómo no hay ninguna barraca, es decir, cómo no necesariamente se ha tenido que trasladar al mundo americano las formas y las experiencias españolas. Eso no quiere decir que en algunos momentos podamos encontrar aspectos que nos remitan a la península, a las maneras de hacer de la península. España, cuando se proyecta hacia América, se proyecta con un sentido de unicidad, es decir, de unidad, no de la pluralidad que existía dentro del propio territorio. Donde se va a generar la diversidad es precisamente en el mundo americano. Por eso no vamos a encontrar obras porque uno en el título, por ejemplo, de la charla o de un libro, de un artículo, se dice platería hispanoamericana. Bueno, entonces da la sensación de que estas obras de plata trabajadas en el continente americano van a ser lo mismo las de México, las de Taxco, las de Guatemala o las de Potosí. Es decir, porque el título es como un paraguas que va a abarcar, y no es así. Va a haber unas diferencias, una pluralidad en las formas y en los criterios, porque tienen ustedes que pensar que la sociedad americana no es la española, por lo tanto, ni la de Ciudad de México es igual que la de Yucatán, o que la de Yucatán es igual que la de la ciudad de Lima. De manera que cada sociedad se comporta, exige y busca aquello que le es necesario. Por lo tanto, ese aspecto es importante tenerlo en cuenta, porque América es como, yo siempre entiendo que es como una especie de radar que admite las influencias externas, pero que luego ella es soberana para que esas influencias externas pasen por el filtro de lo americano y unas veces lo rechaza, otras veces lo reelabora y otras veces, en algunos casos, lo va a tomar de forma más o menos lineal. Cuando se habla de platería americana, se tiene también la idea de que lo americano es, como les acaba de decir ahora, una consecuencia de lo español, es decir, es una traslación, es una continuación, y que además, lamentablemente, se cree que, por ser una continuación, lo americano es de menor categoría que el centro emisor, que es el español, con lo cual
Eso, en principio, parece que desluce a un arte que, por desconocido para la mayoría de la gente, pues pasa a ser de carácter secundario. Y también otro aspecto que vamos a ver es que, y sobre todo en el primer siglo del contacto, que para mí es uno de los más interesantes, sin que los otros no lo sean, nos vamos a encontrar que lo español va a primar en muchos casos porque el español es el que se impone sobre el mundo indígena tras la llegada, sobre todo de la parte continental. Pero no debemos perder de vista que lo que en realidad la respuesta de la platería americana va a ser la suma de lo español, con mucha imposición de lo español, sobre todo en las formas que se van a adaptar a los temas religiosos, lógicamente, pero el mundo indígena va a tener también mucha presencia y este fenómeno de la época del contacto me parece a mí que va a ser algo en lo que yo voy a incidir ahora, porque lo que me interesa resaltarles a ustedes no es tanto lo que une a América con España, sino lo que nos separa de América, justamente por valorar lo americano y por demostrar que eso americano es original y no es una cosa completamente secundaria. Aquí. Yo, en principio, entiendo que, bueno, la historia de la platería americana, cuando hablo de, y pongo el término americano, me refiero a hispanoamericano, a Norteamérica la dejo fuera, pero por abreviar en la manera de hablar, quito lo del hispano, pero me refiero a la platería hispanoamericana. La platería hispanoamericana es, en el fondo, un arte genial, un arte genuino, y es genuino porque responde a las necesidades de esa sociedad, ¿no? Y es un arte que va a despegar, es decir, una cosa es la platería prehispánica, es decir, lo que se hace, o la precolombina, que se hace anteriormente a la llegada de los españoles, y otra cosa es la que surge después, digamos que de 1492, aunque esto no es inmediato, pero nos pondremos en las primeras décadas del siglo XVI, y es una platería que nace muy rápidamente, es decir, nace mucho más de lo que se creía hasta ahora. Hasta ahora se pensaba que las piezas más importantes del siglo XVI, por ejemplo, de México, a mí me discutían que eran españolas, que las habían llevado los españoles metidas en sus baúles, en sus equipajes. Cuando empieza uno a tirar del hilo, a escarbar, a estudiar en los archivos, te das cuenta de que no, de que desde mediados del siglo, desde los años 40, se comienzan a producir obras realmente interesantes. Este despegue tan temprano y que viene a coincidir con el nacimiento de las propias ciudades hispanoamericanas, yo encuentro que tiene el apoyo en dos factores. Uno, indiscutiblemente, en que las poblaciones indígenas tenían una tradición formativa sobre los metales preciosos realmente extraordinaria. Nos podemos pensar ahora que nosotros éramos los que manejábamos el arte y las técnicas. No, 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 no. El mundo prehispánico hacía cosas maravillosas. De hecho, hoy nos quedan testimonios como este ejemplo que les he traído aquí en la pantalla por tomar este punto, pero conocían todas las técnicas. Por ejemplo, la técnica de la cera perdida, que es una de las más alabadas y difíciles de conseguir, ya los indígenas la conocían, la practicaban, eran capaces, como dicen los cronistas, de fundir el oro con la plata, cosa que es muy difícil porque son materiales metales completamente distintos. Por ejemplo, en este caso, esta pieza que están ustedes viendo aquí está la mitad de oro y la mitad de plata. O estos otros ejemplos que yo no sé si habrán visto ustedes hoy en el Museo de América, el tesoro de los Quimbayas, que es uno de los tesoros más importantes del mundo prehispánico, en este caso de Colombia. Bien,
Por lo tanto, un eje vertebral de este arranque, de este inicio rápido y además espléndido de la historia de la platería está, por un lado, en esas raíces prehispánicas y, por otro lado, en el hecho de que América, no nos podemos olvidar que es un territorio que desde la Nueva España hasta el sur y sobre todo en la zona andina y la zona del altiplano de las tierras altas y en Potosí, de lo que hoy es Bolivia, la abundancia de los metales preciosos facilita, como es lógico, el desarrollo. Así que estos dos ejes vertebrales son los que yo creo que en gran medida proporcionaron una rápida aparición del arte de la platería hispanoamericana, no española, sino hispanoamericana, que fueron muchos plateros inicialmente de España que se trasladaron a aquel mundo, efectivamente, pero cuando también investigamos en los archivos descubrimos en tempranas fechas, como ocurre en Arequipa, donde artistas indígenas les están encargando custodias para, por ejemplo, el templo de San Francisco de Arequipa. Así que no pensemos solo que es una platería derivada de lo español o de los artistas españoles, sino también de la participación de los indígenas. En el momento de contacto, es decir, cuando de alguna manera está reciente la llegada del español y el contacto con el indígena, se produce una serie de obras que me imagino que serían muchas más de las que hoy hemos podido encontrar afortunadamente y que van a ser el soporte, van a ser un documento visual fantástico para entender que en ese arte del contacto, no muere en absoluto ni la estética ni las creencias que se trasladan a obras religiosas como, por ejemplo, esta que tenemos delante. Me voy a ver si me explico un poco más claramente sobre la propia imagen. Esta cruz de altar que aparece en pantalla es una cruz de altar que, en principio, puede pasar por una pieza española, con una complicación del pie que más o menos recoge una serie de imágenes o de elementos que podíamos pensar que era simplemente la traslación de la naturaleza a ese pie de la Cruz del Calvario, pero que cuando se pone uno a tratar primero de conocer el mundo americano, por eso les decía yo que se tiene que hacer el estudio desde dentro, no con los ojos europeos, porque si no esto nos va a confundir plenamente. Bueno, pues en este pie de la cruz de altar que está en la Catedral de Palencia, no sabemos cómo llega ni en qué momento. La descontextualización nos mata en muchos momentos el poder armar un eje conductivo mucho mayor, pero bueno, nos ponemos delante de estos detalles y siendo como es, fíjense, una pieza que más o menos fecha en los años 60 del siglo XVI, nos encontramos con que lo que se representa aquí tiene un significado cosmogónico donde aparecen los 4 elementos, luego veremos también más detalles, y el programa iconográfico al que responde esta cruz, que en apariencia es una cruz de altar, resulta que va a tener una enorme influencia teotihuacana y expresa un mensaje que es, a ver cómo lo explico yo, es un mensaje iconográfico, pero que está destinado a la población indígena, para que la población indígena de alguna manera entienda, o sea, haga más ágil la comunicación entre frailes e indígenas. No dejaba de ser compleja, sobre todo en determinados temas religiosos, como es, por ejemplo, el de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Que eso, trasladado a las predicaciones de los frailes que evangelizaban, no dejaba de ser complejo. Puede ser complejo ahora, entonces imagínense. Entonces, ¿de qué se sirven los frailes? Para lanzarles en un diálogo ágil, en un diálogo que les pueda llegar y que puedan entender qué es lo que el fraile quiere decirles. Resulta que la manera de resolverlo es con unos signos y unos símbolos
que vienen a tener el mismo significado en las dos religiones y que, por lo tanto, el indio las va a entender perfectamente. Detalles que les estoy mostrando ahora y cómo pueden en principio entender, pues esto es, pues no sé, como una escalera, ¿verdad? Puede ser, aquí vemos batracios, vemos ranas, vemos como una especie de riachuelo con moscas. Y dices, bueno, esta recreación del Monte del Calvario, pues es casi una cosa como exótica, pero si no la entendemos, no la entendemos. Entonces, aquí, como los he anotado para que puedan seguirme con mayor facilidad, aparecen los 4 elementos, ¿no? Y además de aparecer los 4 elementos, con los cráteres que representan el infierno, los mamíferos al puma y al león, el aire a las aves y las mariposas. Piensen que las mariposas se identifican con el tema de la metamorfosis y, por lo tanto, con la resurrección. Estamos viendo a Cristo muerto y con un elemento como son las mariposas que nos hablan de la resurrección. Y luego el elemento de la tierra con grutas y reptiles como por ejemplo la serpiente de cascabel. Ya solo con ver la serpiente de cascabel tendríamos que estar pensando que esta pieza no es, o al menos ha tenido influencia del mundo americano, porque aquí no había serpientes de cascabel, ¿no? Pero yo creo que lo importante no es tanto la presencia de este elemento como es la serpiente, sino de cuál es el significado que tiene la serpiente dentro del contexto. Y luego, para colmo, en este caso tan complicado de iconografía, las patas donde se apoya el pie de la cruz de altar, pues resulta que son pegasos con un significado que ya les he anotado. Más detalles de esta pieza merecería un curso de doctorado, porque es realmente interesantísima y sobre todo porque demuestra que en un momento de contacto donde teóricamente también nuestra leyenda negra abunda en la desaparición de todo lo indígena, de las tradiciones, de las maneras de pensar, nos damos cuenta de que de eso nada, de que hay que, en el fondo, estudiar e investigar para poder llegar a entender las cosas en su dimensión. Bueno, por ejemplo, esta cascada que ven ustedes aquí, pues no es otra cosa, incluso fíjense que aparece con los chalchihuites, es un río en el que van nadando indígenas, aquí se han puesto moscas a lo largo, pero es exactamente igual a la falda de esta diosa Chalchihuitilcue, que es la diosa de los lagos y de las corrientes. Y si nos vamos a la imagen de abajo, es una pintura que se aparece en el Palacio Tepantintla del Museo de Sitio de Teotihuacán, donde se presentan una serie, como por ejemplo las mariposas y otros elementos que aparecen también en esta cruz interesantísima como testimonio de que ese contacto produce en cuanto a la necesidad y a la enorme cualidad de los frailes de entender que el diálogo con los indígenas debía ser un diálogo que entendieran y que además fuera ágil y fuera rápido. Nada de perderse uno en cosas teológicas, etcétera, que podrían distorsionarlos. En el mundo prehispánico, México es muy interesante en el siglo XVI, en lo que se refiere, o en lo que yo me voy a ocupar, que es la platería, porque además de lo que acabamos de ver, aparece en no solo obras de arte realizadas con plumaria, con distintas técnicas. Me imagino que en el Museo de América les habrán hoy o ayer comentado algo de esto, pero yo lo que quería incidir era el uso de la plumaria en la platería. Y el por qué, porque no solo es cuestión de decir hay una técnica que se utiliza en tal o cual pieza, sino qué significa y cuál es la razón del por qué, que es, yo creo, lo interesante. Bueno, aquí les muestro el penacho de Moctezuma, el supuesto penacho, muy discutido, pero que yo creo que como imagen es impresionante para tratar de captarles a ustedes de lo que significaba y de la importancia que tenía las plumas de las aves dentro del contexto prehispánico mexicano. Era mucho más valioso un manto trabajado con plumaria que, por supuesto, la plata. La plata tenía muy poquito valor en aquella época, incluso que el oro, ¿no? El hecho de
Bueno, por supuesto, no hay plumaria en España como técnica, ni tampoco aplicada a la platería americana, ¿no? Pero en el caso de México se da que estas plumas de los pájaros, además lo que llamaríamos hoy exóticos, el colibrí o el chupamirto, ya lo conocemos todos, ¿no? Pero tanto estos pájaros como, por ejemplo, los quetzales, que son también originarios de Mesoamérica, eran las plumas que justamente se utilizaban en el mundo prehispánico y en ese momento del contacto cultural con lo que lleva España y sus gentes, resulta que van a ser no solo para fabricar el penacho de Moctezuma, que es prehispánico, sino para la época propiamente que conocemos, época colonial. Dos ejemplos de piezas que están hechas con plumaria, tejidas con plumas, que hace falta también acercarse mucho y conocer esta técnica, porque parece más un bordado desde lejos que un trabajo hecho a base de insertar plumas en un soporte, que pueden ser también los soportes variados. Muy famosos son, por ejemplo, esta misa de San Gregorio, donde todavía las plumas de colores de los colibríes se ven en el fondo de este lienzo, ¿no? O esta mitra del Museo Etnográfico de Viena, que es una de las pocas mitras que se conservan y que son espléndidas y que además eran objetos de regalos que no iban a cualquier personaje, sino generalmente a miembros de la realeza. Los austrias eran muy dados a la búsqueda de lo que llamaban entonces cosas exóticas, y esto lo era, ¿no? Ahora, ¿por qué aparecen en este cuadro de la Misa de San Gregorio o en la mitra? Son dos piezas que no son una casaca para salir en desfile, sino que son piezas litúrgicas que están conectadas directamente con una ceremonia religiosa que es la de la misa. Entonces, cuando yo he ido descubriendo a lo largo de estos años piezas como esta formidable que están viendo ahora, que es un portapaz que tiene casi 60 centímetros de altura, que obviamente no está en México, está en una colección particular, descubrimos que más allá de las formas arquitectónicas que tiene el portapaz, lo que llama la atención es que el fondo de el fondo de la escena principal con la Asunción de la Virgen o el frontón que lo culmina, además del uso del cristal de roca. Bueno, el cristal de roca sí sabemos que en Europa se utilizaba y en el Renacimiento y en otros momentos, pero no la plumaria. Aquí lo que pasa es que la plumaria que sirve de fondo ha perdido el color. Y ha perdido el color porque es uno de los materiales más vulnerables que podamos encontrar. Primero porque se suele perder no solo el color, sino la varita que pone las plumas, se suele enfermar, con lo cual, con el paso del tiempo, si no han estado escondidas las piezas y las cosas son para utilizar, pues resulta que se acaba perdiendo el color. Pero este es un ejemplo de esa aculturación entre lo español y lo indígena en un momento de contacto. Este excepcional cáliz que están ahora contemplando es un cáliz que perteneció a uno de los personajes de la prensa norteamericana más conocidos, como es Hearst, y que luego donó al Museo del Condado de Los Ángeles. Aparte de que, desde el punto de vista estructural, de calidad de trabajo, eso es importante y en eso no me voy a entender, lo ven ustedes, no hace falta que yo se lo adjetive, pero insistimos en que encontramos el cristal de roca para las columnas, algunos de los elementos del vástago, pero lo que son las hornacinas del nudo de la pieza, es un cáliz también grandotote, grande, hermoso, que probablemente tenía la custodia encajada porque la copa es muy ancha, es muy grande, es muy sólida, pero bueno, lo que ha quedado es esto. Y
ese fondo que estamos viendo ahí es también hecho con plumas que se han ido perdiendo su color, que han ido perdiendo, pero que nos muestran la utilización no solo de la técnica, sino del mensaje, porque la plumaria, por eso está relacionada con la Santa Misa, a lo que significa en el mundo indígena es el equivalente a la divinidad o a lo precioso. Por lo tanto, la divinidad, ¿qué divinidad hay en la Santa Misa? Pues la consagración de Cristo. ¿Qué hay detrás de la presencia de la plumaria? La identificación con lo divino. Es más, las irisaciones que tienen las plumas, ellos decían que eran las sombras de los dioses. Por lo tanto, la idea del uso de la plumaria tiene un peso específico enorme en las creencias indígenas y en este momento. Esta es una vista cenital del pie, que lo desmontamos en su momento, y estas son unas mandorlas cubiertas por cristal de roca, de las cuales les he extraído una donde todavía se conserva en el fondo plumaria. Pero lo más interesante ya de esta pieza, a la que se le ha dado un paso de rosca, es que no solamente tiene plumaria, es que en una de las últimas veces que levantamos las medallas, estas almendras, resulta que apareció también en una de ellas restos de las alas de una mariposa, además una mariposa azul, que yo les muestro aquí un poco también por meterles color y distracción en esta charla. ¿Por qué la mariposa? Es decir, ¿por qué la mariposa y no están las alas de otra cosa? Pues porque volvemos a lo que yo les explicaba antes, al hecho del eterno retorno, la resurrección ligada justamente al cáliz, que es la pieza más central y más importante de la Santa Misa. Si en el mundo de la Nueva España hemos encontrado en este contacto piezas tan interesantes, yo creo, como la que les acabo de enseñar, el mundo del Perú, sobre todo, bueno, cuando se habla de Perú parece que estamos hablando ahora del Perú actual, pero el territorio en el siglo XVI era todo menos Brasil, o sea que era un pedazo de territorio. Y sobre todo la parte más interesante de este momento de contacto no está en la costa, sino que va a estar en la sierra, es decir, en la sierra andina, donde están las poblaciones indígenas, y también en la zona del altiplano. La manera de comportarse en este arte de contacto es muy distinto en la sierra peruana que lo que hemos visto en el caso mexicano. Yo les enseño ahora dos aquillas, que es como se les denomina, que son vasos ceremoniales incas para beber chicha, que es una bebida especial hecha con maíz, que simbolizan la paz andina, o sea, tienen un significado como piezas que se daban a beber con esta chicha cuando se conquistaban territorios, cuando los incas conquistaban territorios y los anexionaban. Se hacían en pares. Lógicamente, en la actualidad los pares son dificilísimos de encontrar, a menos que esté uno original y otro falso, que eso también es común, porque así ya los coleccionistas completan su fantasía de que tienen algo que es muy, muy, muy difícil. Pero a lo que yo voy es que estas aquillas del momento del contacto, o inclusive muy posiblemente de un periodo anterior a la llegada de los españoles, son estas dos que les pongo aquí. La de la derecha, más sencilla, es prehispánica, es anterior a la llegada del español al Perú, y esta otra que es ya de época, al menos se cree que es de época española. Para ustedes son dos vasos, dos cubiletes que les pueden hacer más gracia o menos gracia frente a lo que les he mostrado anteriormente. Probable su identificación con lo que conocen es mayor que con esto, pero sí es importante porque lo que aparece en el borde de las dos aquillas son unos elementos de tipo geométrico que también pueden no decirles nada, o les puede decir muy poco, pero
es la manera de comunicarse, es una memoria viva, ya que no tienen escritura, a base de grafemas que vienen a recordar los hechos pasados y a mantener viva la historia. De forma que estas creaciones de las Aquillas las hay antes de la llegada de los españoles y posterior a la llegada de los españoles. Y en ambos casos hay un comportamiento de carácter geométrico que implica un contenido más allá de que a nosotros nos pueda parecer una decoración más simple o menos simple. Cuando yo les decía que había que buscar piezas para explicar lo americano y lo bueno americano en donde estuviera, me refería, entre otras piezas, a esta fuente de plata, que tiene una historia detrás que hoy no se la puedo contar por la brevedad del tiempo, pero que es potosina, está hecha en Potosí en 1586, tempranísima la edad, digo la edad de la realización de la pieza, que hoy está en una iglesia protestante en Siegen, en Westfalia. Esta movilidad de las piezas es lo que a veces a uno lo puede descentrar a la hora de clasificarlas y de ubicarlas y de entenderlas en el fondo. Bueno, tiene una historia que han dicho que era hasta una fuente hecha en el Beni, en África, etcétera, etcétera. Nada de eso. Nada más hay que mirar la obra para darse cuenta de que entre los detalles que se deslizan en la orilla de la obra, estamos viendo aquí dos elementos que no tienen confusión. Yo no sé quienes la vieron anteriormente, como no se dieron cuenta que esto es una llama, ese animal de acarreo andino que solamente lo hay en los Andes, ¿no? O estas figuras que la acompañan, que van vestidos a la manera de los campesinos indígenas, lo mismo que la imagen de la parte inferior, donde vemos que no solo la indígena está vestida a la manera habitual, sino que lleva detrás el fajo cargado como van los indígenas. Y estamos hablando de 1586. Es decir, que ya se produce una inclusión de de elementos de carácter a veces, en este caso yo creo que más que nada trasladados de lo que el platero ve en ese momento, pero otras que van teniendo, como las de México, unos significados muy claros. La sociedad americana trató de emular, que duda cabe, a la sociedad española, sobre todo las grandes élites. Los mandatarios que llegaban de la península querían tener aquello que respaldaba su propia dignidad y su propia riqueza en el territorio peninsular. Y hay jarros de pico, una de las grandes pasiones de los coleccionistas hoy en día por obtener, que son americanos. Los tenemos mexicanos, guatemaltecos, peruanos, etcétera, en los que, si no estuvieran marcados o no tuviéramos detrás alguna documentación, podrían pasar perfectamente por ser españoles. Y en este caso, claro, se podría decir que estas cosas son buenas porque se parecen a lo español. Es decir, aquí valoramos estas obras porque se parecen a lo nuestro. Y es una paradoja, porque en cuanto dejan de ser, no se parecen a lo nuestro, ya resulta que no son buenas. Bueno, pero dentro del hecho de que se tratan de emular formas, de emular ceremonias, porque las jarros de pico tienen detrás un contenido ceremonial para las comidas, encontramos, por ejemplo, este jarro que es peruano y de la región, yo creo que del altiplano, donde todo es normal, es decir, la forma, el asa, lo podemos nosotros cotejar y decir que se parece a los jarros castellanos. Bueno, muy bien, pero ¿qué pasa con este elemento que vemos junto al borde del recipiente y que yo les he extrapolado aquí para que lo vean con más detalle? Bueno, esto es un basilisco. Es un basilisco, es un dragón, el equivalente, y que nosotros en nuestros repertorios medievales encontramos también basiliscos, pero lo que no encontramos es un basilisco tratado como está tratado aquí, porque fíjense que las alas del basilisco parecen las de un murciélago. Y por eso les he incluido esta otra imagen, este otro cofre que está en La Paz,
en la Casa Murillo de la Paz, que está pintado con las mismas técnicas de los queros, donde los detalles principales de este cofre son los basiliscos. Basilisco que no es un basilisco europeo, aunque se parezca en cierto sentido. Es una representación de la serpiente mítica del Amaru, que en las creencias andinas se pensaba que la serpiente Amaru, aquí quien miraba a la serpiente Amaru iba a morir. Es decir, hay un tema detrás, evidentemente, de lo andino, de lo altiplánico en estas representaciones. Bueno, que la platería americana no es en absoluto, o sea, es plural, no es homogénea en todo el continente, es algo que, bueno, se puede demostrar con muchos ejemplos. Yo les he traído porque esta arqueta, que de forma o de tipología puede pasar por una arqueta perfectamente española, incluso se ha dicho que tiene ascendencias en un momento de origen árabe, etcétera, etcétera, resulta que no hay más que ponerle el ojo con detalle a los elementos que aparecen decorando, que ahora se los mostraré, para ver que esto de español no tiene nada. Y les he contrapuesto una arqueta mexicana, más o menos de la misma época, para que vean la diferenciación del comportamiento de unos talleres con otros, en definitiva de la pluralidad de lo americano, porque no solamente no coincide con lo español, sino que es muy distinto lo que se crea en un sitio o en otro. Extrapolando los elementos que figuran en esta arqueta, que hoy está en el Victoria Alberto de Londres, vemos, por ejemplo, la presencia de unas sirenas tocando el charango. Charango, que es un instrumento musical típicamente de la región y que, por lo tanto, es una traslación de este elemento, ¿no? Pero lo más curioso es que la sirena está junto con una especie de elemento demoníaco que está atado con unas cadenas, y que, en definitiva, lo que está refrendando esta representación es el tema del canto de las sirenas, que tiene que ahuyentar, es decir, tiene que estar amarrado el tipo para que no caiga en el pecado, es decir, huir del pecado. Pero esto que nos puede llevar al mito nuestro clásico, y que incluso se han elaborado teorías acerca de la presencia del mito, no es tanto, o sea, no es una traslación del mito, sino es, en el caso, porque además esta pieza corresponde a la zona del altiplano del Perú, corresponde justamente a un mito en torno al lago Titicaca, es decir, que coincide con el mito nuestro clásico, pero es un mito del área del Titicaca, donde se decía que había dos peces que eran hermanas, que pecaron carnalmente con Tunupa y que encarnan, en definitiva, lo que encarnan es la idea del pecado, que viene a coincidir con la idea del pecado clásico. Por ejemplo, en esta otra representación, entre corazones ahí atravesados por no se sabe qué, si puñales o qué, tenemos dos elementos que son magníficamente andinos, propios de las alturas de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que son las vizcachas, que son unos roedores entre conejos, ardillas, ratones, de una determinada, que se caracterizan sobre todo por el rabo, por la manera de que tienen el rabo, y que estos animalitos aparecen ahí no solo como una traslación de lo que es la fauna local, sino porque tienen también un significado de tipo iconográfico. Las vizcachas se consideraban que eran los seres intermediarios entre los hombres y los apus, que son los dioses de las alturas. Con lo cual, cuando aparecen en pinturas religiosas, esta es la vizcachita real que todavía existen. Pero, por ejemplo, en esta pintura o en este magnífico tapiz del Museo de Boston, lo que estamos viendo entre la maraña decorativa es la presencia de muchas vizcachas. En el caso de las pinturas religiosas, cuando aparecen estos animales,
lo que vienen es a trastocar o a identificarse en el sincretismo con la idea de que son los animales que conducen, que son los intermediarios entre los hombres y Dios. Es decir, cambian a los apus por la idea divina, pero están absolutamente incardinados. La diferenciación, bueno, con la mentalidad contrarreformista y con la aparición del barroco cambian muchos gustos, se van perdiendo la presencia de esos elementos, algunos de los elementos que les he comentado anteriormente, pero incidiendo en la diversidad de lo americano, les pongo estos, y coincidiendo con la exaltación de la Eucaristía, quizá las piezas en el mundo religioso más importantes de América son las custodias y las coronas de las vírgenes, cuyas devociones se van a extender pues de forma muy tremenda, ¿no? Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando dos custodias peruanas, y sin embargo son radicalmente distintas. O sea que la pluralidad no solo del norte al sur o del este al oeste, sino en el propio territorio y en ciudades tan cercanas como pueda ser el Cuzco o como pueda ser Arequipa. La de la izquierda es una imagen, es una custodia cuzqueña, y la derecha es un detalle de una custodia arequipeña donde yo les quería ahora a ustedes animar a que vieran no solo el hecho de la incorporación de una imagen, de una escultura, sino a la enorme brillantez que van a adquirir estas piezas andinas por el exceso, si ustedes quieren, a ojos de hoy, del uso de piedras preciosas y especialmente de las esmeraldas, que por la cercanía con los yacimientos de Muzos en Colombia hacen que la cadena andina sea un derroche, un verdadero derroche en todo lo que conocemos de platería religiosa. Piensen ustedes que hoy sabemos mucho más de la platería religiosa que de la civil, por lo que conlleva primero la Iglesia en cierta medida es más conservadora y por lo tanto ha guardado más las cosas que el mundo civil, como les decía anteriormente. Si alguna pieza es exultante del uso de las esmeraldas, es precisamente la llamada custodia de la lechuga, así denominada por el número tremendo, yo lo he anotado ahí porque nunca me acuerdo de la cantidad de esmeraldas que tiene, y que tuvo la suerte de ser expuesta aquí en el Museo del Prado hace unos, me parece que fueron 3 años, lo cual demuestra también que el Museo del Prado se abre a dar categoría a la obra de platería americana, porque lógicamente si no hubiera sido una magnífica obra no la traen en el Museo del Prado. Bueno, esta pieza, como ven, es colombiana. Sobre ella también se han tejido muchísimas historias. Hoy está en el Banco de la República de Bogotá, de Colombia, pero antes fue de los jesuitas y es de la Iglesia San Ignacio de Bogotá. Pieza realmente fabulosa en cuanto a calidad, en cuanto a que no solamente el brillo de las esmeraldas nos puede a nosotros ahora alucinar, sino que el empleo del esmalte para la túnica y el vestido del ángel. Y como ven en este caso, sí que hay coincidencia a la hora de contemplar la custodia, que utiliza también una figura en el ástil, es decir, una figura escultórica, cuando por ejemplo en el Cuzco eso no lo vamos a ver, salvo en alguna pequeña ocasión y de forma además muy disminuida. Detalle para que vean, vamos, y que después de esto no se dude de que la platería americana es algo residual, es algo de poca importancia y es algo que no merece la pena estudiarlo y por supuesto verlo. Es un detalle de la peana, como un detalle de la parte del remate con la cruz final, la esmeralda que tiene debajo de la cruz por el anverso y el enorme topacio que tiene por la parte del reverso. Esto simplemente es un poco por animarlos a ustedes a ver. Pero esto no solo ocurre con la custodia que les acabo de enseñar, sino que tenemos el ejemplo en esta magnífica corona, también tejida de una leyenda mucho más enrevesada y poco fiable de lo que se ha dicho de ella, que hoy está
en el Museo Metropolitano de Nueva York porque salió ilegalmente en los comienzos del siglo de Colombia, ha tenido avatares diferentes y finalmente ha acabado ahora en el Metropolitan de Nueva York. La corona es la respuesta a lo que les decía antes de la mentalidad contrarreformista, de darles no solamente al recinto de la Iglesia para atraer, para seducir a los sentidos de los fieles, sino que hay una explosión tremenda por que las imágenes tengan lo mejor de lo mejor y que eso genere además en los espectadores, en los fieles, una devoción y una emoción grande. Bueno, esta pieza está hecha de distintas partes, aunque se vendió como pieza hecha en una época única, pero en fin, eso yo no quiero ahora a ustedes abrumarles con la historia, sino que vean la calidad de esta corona y sobre todo el uso de las esmeraldas en forma de aguacate, como esas que cuelgan, o las que están metidas en bocas de distintos diseños. Pero no solo Colombia, con estos ejemplos se nos muestra magnífica. Aquí tenemos una pieza también excepcional de la Virgen de la Asunción en la Catedral de Arequipa del Perú, donde hacia mediados del siglo XVIII y coincidiendo con la exaltación de las imágenes y de la devoción, es la patrona de la catedral, se crea y se labra esta pieza. Y recientemente también hemos encontrado otra muy importante, pero que ya por no abrumarles y sobre todo por irme ajustando al tiempo, al breve tiempo que nos han dado. Si América trata, sobre todo la élite, de emular lo español en cuanto a costumbres, etcétera, etcétera, no les digo nada los miedos que se trasladan desde la península al mundo americano. Tan es así que esos miedos que los españoles tenían, también los europeos, pero nos vamos a centrar aquí, a finales del siglo, sobre todo XVII, a lo largo del XVI, del XVII, inclusive en algunos momentos del XVIII, de los envenenamientos. Había un tremendo terror a morir envenenado, y a morir envenenado cuando a uno le daban a beber una copa de vino en unas piezas que se llaman vernegales y que ahora les iré enseñando. Pero como primer paso a las piedras bezoares, les muestro esta imagen de una grandotota, una enorme, que se encuentra en Viena, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, y que es una vez ha pasado por una exótica del mundo portugués, pero esto es una pieza colombiana clarísimamente. Y el diámetro de la piedra bezoar es de 25 centímetros. Quizá ustedes no saben lo que son las piedras bezoares. Oye, por eso ahora querría insistir. Ven que está montada a todo lujo, ¿eh? Esto no es una piedra de andar por casa, sino que se le ha dado una montura realmente principesca, con unos leones de oro, unos aguacates de esmeraldas, etcétera, brutales. ¿Qué era la piedra bezoar? ¿Por qué el mundo americano se hace eco de la piedra bezoar? Bueno, pues se hace eco de los miedos. En América, sobre todo en la zona andina, la piedra bezoar es una piedra que se crea en el estómago de los rumiantes de India, la cabra de la India, y en el caso americano de la llama. Hay diferencias físicas de coloración, etcétera, entre unas se pueden distinguir, pero lo cierto es que esas piedras bezoares se colocaban dentro de las copas, de estos vernegales, que así se les denomina, se engarzaban en la parte interior y supuestamente cuando se iba a beber el vino, el líquido, pues hervía de una determinada manera, de tal forma que se detectaba que en ese contenido había arsénico, con lo cual uno dejaba de beber. Hay un cuadro, bueno, no me voy a extender, pero hay un cuadro de Zurbarán donde es clarísima la idea que se representa. Bueno, estos son bezoares que podrían pasar por españoles y no lo son. Son de oro y de plata y son mexicanos y son peruanos. Pero, por ejemplo, este de aquí podría perfectamente ser un vernegal hecho en Castilla o en cualquier otra de los. Sin embargo, es bogotano porque lleva la marca de Bogotá y porque además sabemos de dónde salió. Pero con las piedras bezoares, que
claro, es que valían para todo, no solo para el veneno, sino que eran medicinas, por ejemplo, se utilizaban para la melancolía, eran anestésicos, eran contra las tormentas, es decir, bueno, eran el todo. Y entonces tener una piedra bezoar era mucho más valiosa que cualquier otro tipo de objeto. Y eran regalos principescos, incluso lo que hoy llamaríamos medios de hacer chantaje a los políticos, chantaje y sobre todo dominar ciertos aspectos, como es mandar una piedra bezoar enorme desde Bolivia para conseguir un cargo público. Es decir, que lo que se estimaba más era la piedra bezoar y no tanto la pieza de oro. Bueno, este, por ejemplo, es guatemalteco. Guatemala tiene una platería realmente de una calidad excepcional. Lo que pasa es que, en general, la platería guatemalteca se parece mucho, tiene una influencia en el 18 muy fuerte, francesa e inglesa, con lo cual, para el discurso que yo a ustedes les quiero ahora trasladar, no me era tan útil. Pero aquí, por ejemplo, ven un Bernegal ya tardío, cuando en España ya se ha olvidado, parece, estos temores, donde esto que asoma por aquí es esto que están viendo aquí, es la piedra engarzada y atornillada con un vástago a la parte de abajo, pero con una verdadera exquisitez, tanto la trama de la piedra como la realización del propio Bernegal. Estas piezas son guatemaltecas, estas que aparecen ahora, y podrían pasar perfectamente por cosas nuestras. Además, a mí me discutían una vez que esta pieza de abajo, que es una dulcera, probablemente una dulcera, que no era española, que era francesa, y que era francesa, y que era francesa. Y yo, aragonesa, tozuda, no, es guatemalteca, es guatemalteca. Después de esta pieza han aparecido, no le voy a decir que un chorro, pero bastantes piezas más que confirman la idea mía inicial. Pero bueno, por ejemplo, fíjense la calidad de esta tetera, ¿eh? Esto podría ser inglés, francés o de donde ustedes quieran. Esto ya es más original y lo he puesto precisamente porque dentro de las piezas de vajilla, a mí me gusta mucho la plata civil, me aburre un poco más la religiosa, pero además es más difícil de encontrar. Entonces, bueno, los retos ayudan a entusiasmarse uno con el tema, ¿no? Pero basándonos, por ejemplo, en esta imagen que aparece ahora, es una caja, aparentemente una caja para ustedes, que tiene una decoración en los costados muy parecida a la pintura cuzqueña, pero que cuando levantamos la tapa resulta que nos encontramos con esta pintura que están viendo aquí. Y a lo mejor a ojos profanos, pues decimos una escena galante, unos pajarillos, es decir, unos enamorados que están ahí reflejados. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa de esta pieza? Bueno, pues entender primero que es una pieza destinada a lo hoy todavía discutido si era para yerba mate, ya veremos después qué es, o hojas de coca. Pueden ser o incluso para confites, porque, es decir, todas tienen cerradura y parece ser que quienes disfrutaban de los dulces tampoco les gustaba que se anduviera sobre la caja, y hay documentación, por lo menos en Quito, yo la tengo, en que había cajas para guardar dulces con su cerradura pertinente. Pero bueno, de esto, ¿qué saco yo en interés? Pues que es una caja cuzqueña, que se relaciona muy directamente con la pintura cuzqueña, y cómo esta pareja de enamorados que están ahí en ese jardín idílico tienen a los pies una indígena con un artefacto en la mano, una pieza en la mano, que no deja de ser otra cosa que lo que están viendo en la imagen de la izquierda. Estos se llaman pavas hornillos vulgarmente, son calentadores de agua, son, para que lo entiendan, como los samovares, es decir, piezas interesantes porque, sobre todo cuando se tomaba la yerba mate o la infusión de coca en la altura, ahí se enfría todo a una velocidad vertiginosa. Entonces, estos artefactos tienen de particularidad que tienen brasas dentro, tienen un hornillo para la ventilación y que las brasas no se consuman, y además un depósito para agua que sale después por el pico de la pieza, de manera que se tiene a mano. Claro, esto no son piezas utilizadas por el pueblo, como se pueden ustedes imaginar, son piezas de una clase social realmente acomodada, pero la imagen de la derecha le responde, creo que a la tipología
morfología y a entender claramente que esta pareja lo que iba a tomar era el mate, es decir, la infusión de mate en un momento muy preciso de su galanteo. La fantasía del mundo andino no se encuentra en el mundo mexicano, para nada. Por ejemplo, han visto la caja anterior, la pava hornillo, frente a estos otros dos modelos de pavas hornillos. La identificación de estas obras con elementos animalísticos le da una variedad y una riqueza a lo peruano que no van a tener otras partes de América y que son fruto de la respuesta de su propia sociedad. Esta es la típica pava. Y esto es un león. Aquí se ve muy bien, este es el sitio por donde se meten las brasas, este es el hornillo que hace que el tiro de la brasa no se apague y se mantenga incandescente, y se levanta la coronita, se mete el agua, porque la panza tiene un recipiente para el agua, y por el pico vertedor sale el líquido ya caliente. De manera es que estas piezas, que hoy son grandes objetos de deseo en el mundo de los museos y de las colecciones, y de las cuales hay muchas reproducciones ya para abastecer el mercado que pasan por originales, pero complemento de la ceremonia de tomar la yerba mate o la coca son estas piezas que se conocen con el nombre de mates, se ha abreviado, y donde, por ejemplo, en esta imagen, lo que recoge clarísimamente es a una joven limeña tomando el mate con su bombilla. Esta es la bombilla que tiene un filtro para que uno no se atragante cuando absorbe el líquido, y en el suelo aparece la pavita o la pava hornillo, en este caso en forma globular. De esto no vamos a encontrar nada en el resto de la América española. O sea que la diversidad y la pluralidad, yo creo que con estos ejemplos queda claro. Y las buscadísimas cajas para guardar la hierba mate, los dulces o las hojas de coca, pues las hay muy variadas, las hay espectaculares, como la de la izquierda, que además es grande de tamaño y de una calidad de cincelado y demás extraordinaria, o la de la derecha, que es globular, con un león tumbado en la parte superior, elementos de oro incorporados, es decir, que según el encargo y la persona a la que iba dirigida, las piezas evidentemente son más imponentes o mucho más sencillas. Bueno, pues estas, lo que he puesto abajo, esas, por meterle color también a la imagen, pero sobre todo para ilustrar cuál es la hoja de coca y cuál es la hierba mate, que se extendió el uso de la misma sobre todo por el Perú, por Argentina y por la zona andina. Y si fantasías se desarrollaron para las coqueras y las pavas hornillo, la fantasía en los ahumadores es espectacular. Por ejemplo, en México los braserillos de mesa se acercan mucho a los braserillos de mesa españoles, sobre todo madrileños, son mucho más sencillos, al menos los que yo conozco. Y sin embargo, la variedad en el Perú es extraordinaria. Por ejemplo, tenemos este león que estéticamente tiene una conexión. Antes les he hablado de la suma de lo español y de lo indígena, pero no nos olvidemos de lo que viene por el Pacífico, es decir, de la influencia oriental, de la influencia china. Y este león encajaría perfectamente con los leones fo de la porcelana y la cerámica china. En este caso, las brasas se meten por esta tapa, por los pelos de la pieza sale el humo, de tal manera que está cumpliendo con la función de sahumador o de braserillo de mesa tan habitual en todo el mundo nuestro, pero con distintas formas y mucho más importantes y originales las peruanas. Cuando ya comienza el siglo XIX, se produce una decadencia, evidentemente, de la platería. Parece que y esto yo no quiero llevar el agua, o como se dice, el ascua a mi sardina, pero cuando se empiezan a romper los vínculos con España, inclusive después de la independencia, que parecería que
todo esto se podría mantener, incluso incrementar, pero resulta que se empieza a producir un deterioro del trabajo de la platería, que ya veremos ahora, y una decadencia y un declive que ya veremos ahora por qué es. En el caso, les he puesto la imagen de este armadillo para que vean que no solamente sirve como sahumador, sino que se rescata un animal que es típico de la zona y donde, curiosamente, la pieza que tiene por todas las escamas del caparazón es por donde sale el humo, pero cuando uno lo levanta tiene el rabito articulado para que apoye bien y tiene además el recipiente para el incienso, como ven ustedes en la foto de la imagen del armadillo levantado. El escudo del Perú es un escudo ya, este escudo que campea aquí es un escudo ya de la independencia, es un momento ya independentista, donde todavía en Perú se van conservando este tipo de buenas piezas, de originales y de creativas piezas. Pero lo cierto es que, como les anunciaba ahora, se va deteriorando y las causas son bastantes. Los factores que producen el declive paulatino, y no solo en el Perú, porque Perú mantiene bastante bien sus creaciones, pero en general se produce ese declive fruto y consecuencia de varios elementos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que esa edad de la plata con la cual se califica el periodo colonial empieza a retroceder porque no va a dar obras de gran interés artístico y no las va a dar ni en México, o sea, ni en el Virreinato de la Nueva España, ni en el Virreinato del Perú, aunque hay algunos casos más excepcionales de centros concretos, pero lo cierto es que los factores que se van a sumar y que van a determinar la decadencia van a ser, en primer lugar, que hay una recesión en la producción minera. Hay menos producción, luego eso influye. Por otra parte, se da un permiso de importación de la loza inglesa. Hasta entonces se había restringido la importación y era mucho más barato hacer una vajilla, dentro de los límites, como es lógico, una vajilla de plata que traer una vajilla de Compañía de Indias o una vajilla de cerámica. Por lo tanto, la plata abunda, o la plata transformada en arte, porque hay una abundancia del metal original. Al decaer, esto retrocede. La introducción de la plata inglesa, las nuevas modas, las casas, los ajuares quieren ya lo distinto y la convulsión de los acontecimientos de la independencia. Y sobre todo yo creo que, bueno, esta decadencia venía un poco arrastrada desde la Ilustración, pero donde se ve que cuaja es justamente en el siglo XIX. Pero lo que ya es el talón de Aquiles van a ser las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz que a partir de 1813 van a declarar la libertad industrial, la abolición de los gremios y, por lo tanto, la platería deja de ser un oficio artístico para pasar a ser algo industrial. Con lo cual, yo creo que estos cuatro factores, estas cuatro situaciones, producen esa decadencia. Para terminar ya, solo mostrarles estas dos imágenes que son del 19 y que en la escribanía lo que estamos viendo es la aparición de un elemento que nos va a demostrar que en el imaginario americano y en este caso peruano lo que se impone es el triunfo del indio, es decir, el triunfo de Perú sobre lo español. En muchos casos lo que aparece es justamente a los pies del indio, aparecen un león que claramente tiene la interpretación iconográfica de la identificación del león con España y el triunfo de lo americano sobre el león. Esta escribanía es muy graciosa en el sentido de que es un indio, va con el carcaj, va con el faldeño, es un indio amazónico, que no es un indio de otra manera, pero es que además
además le han puesto bigotes y todos sabemos que los indígenas precisamente son barbilampiños y de bigotes nada. Es decir, que hay una transgresión en la representación del indio que no deja de darle curiosidad, pero que no es importante a la hora de poderla analizar. Es una obra además que está hecha de filigrana, está realizada con el trabajo de mover los hilos de plata, que es una técnica también de mucho éxito en el Perú. Y en el caso de la imagen de la derecha, yo les he salvado 2 imágenes del 19 que vale la pena, por lo menos son curiosas, ¿no? Porque les he hablado de decadencia y ahora me dirán, bueno, pues esto está bastante aceptable, ¿no? Y en la derecha es otro sahumador del 19, claramente neoclásico, con las borlas y la terminación de la parte de la salvilla, de la bandeja que lo recibe, y la presencia de un individuo a caballo que quiere ser español, pero que parece que coincide con el retrato, o al menos así se vende, de Tupac Amaru. Tupac Amaru II, que fue yo creo que esto es una invención, pero a las piezas muchas veces hay que darles, sobre todo cuando no se manejan bien las cosas, de darles una historia, sobre todo para el Perú. Decir que esto es el retrato de Tupac Amaru es elevar la pieza a multiplicarla por 3000 cuando sale al mercado. Bueno, nada más, espero haberles convencido en algo, haberlos entusiasmado y darles las gracias por la asistencia.